Hola, qué alegría volvernos a encontrar en torno a la palabra de Dios para seguir aprendiendo de Él. Y en esta oportunidad seguimos en nuestra carta a los filipenses. Pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en este día y te rogamos humildemente, Señor, que dispongas nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento para poder aplicar esta palabra que hoy nos abres a través de esta hermosa carta, nosotros poderla vivir, poderla aprender de una manera viva y eficaz y también asimismo transmitirla a otras personas. Te damos a ti gracias por permitirnos este espacio, Señor, para compartir de lo que tú nos das día con día en tu palabra, Señor. Para la gloria tuya, queremos que sea este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces recordemos un poquito el contexto en el que estamos. Estamos en, en la carta que Pablo escribe a los filipenses desde la prisión como una forma de agradecer a esta iglesia por esa ofrenda que envió por medio de Epafrodito. Y es por medio de él también que él les envía esta carta, diciéndoles el gozo que hay en su corazón al saber que ellos están firmes en la palabra del Señor, en la palabra en la que fueron enseñados, pero también aprovecha para animarles a que permanezcan así, ya que el ataque siempre está contra la palabra, está ahí para que eh, neguemos al Señor, para que dejemos a un lado lo que es la verdad y vivamos en este mundo de mentira en el cual pues caímos por el pecado. Entonces, es hermoso ver cómo Él también les anima, les exhorta a través de esta carta en medio de ese gozo que caracteriza estos escritos, este escrito de Filipenses. Y veíamos también que aunque se conoce como la epístola del gozo, vemos a Cristo en cada parte de esta carta. Se menciona varias veces el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, y ese apóstol exhortando a vivir como Cristo vivió, como el ejemplo que nos dio. Y es lo que vamos a ver hoy. Veíamos en el primer capítulo que terminamos cómo para el apóstol era una certeza en que Dios había empezado una obra en cada uno de estos creyentes y en él mismo, y era Dios quien día a día la va perfeccionando, porque esto es un proceso en el que Dios está obrando en cada momento en tu vida, haciéndote más conforme a Él. Y vemos también el apóstol diciendo que para Él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí también Él está revelando su corazón, revelando ese amor al Señor. Y vemos que el sacrificio real que hacía Pablo no era tanto morir, para él eso era ganancia, pero creo que el sacrificio era más el vivir cada día a Cristo. Y es ese sacrificio, como dice Romanos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso era lo que Pablo tenía en su mente, que cada día que él podía estar acá tenía que ser un día que sumara al reino de Dios para poderlo anunciar, para poderlo compartir a otros. Y hoy iniciamos el capítulo 2, donde vemos que está muy enlazado a lo que venía hablando. Recordemos que es una carta. Las divisiones que hay son hechas por hombres también para poder facilitar un poco la lectura y el estudio de estos pasajes. Pero una carta, uno la lee toda de corrido, es una idea principal eh, con un mensaje muy claro, el llamado de Pablo a los filipenses a vivir de esa manera digna de la que fuimos llamados, a mantenernos firmes, unánimes, sin temor. Y esto tiene mucho sentido cuando no olvidamos el contexto. Filipos quedaba en Macedonia y todo esto era una colonia romana. Ellos tenían un patriotismo romano. Entonces, decirle a alguien Señor que no fuera el César era como dar la espalda a, a Roma. Entonces, se consideraban enemigos de Roma, enemigos del César. Entonces, realmente
estos filipenses estaban luchando y por eso Pablo les dice, manténganse firmes, no teman, ¿m? Porque es salvación para ustedes el estar firmes en el Señor y mantenerse unidos. Y eso es un mensaje a la iglesia como tal, manténgase unidos, esfuércense por mantener esa unidad que es en Cristo. Y, y es hermoso el pasaje eh, 29 del capítulo 1 que nos dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo. Nosotros sabemos que el creer es gracia de Dios, es un regalo divino. Pero es que aquí nos dice que no solamente es un regalo creer, también es un regalo sufrir por Cristo. Es un regalo. ¿Lo vemos así? ¿Vemos el sufrir por la palabra como un regalo de Dios? Deberíamos empezar a cambiar, a renovar nuestro entendimiento y ver el sufrimiento como una dádiva de Dios, como es un regalo de Dios, porque eso nos dice la palabra. Y si la palabra lo dice, es verdad y tenemos que empezar a creerla, a vivirla, porque para eso el Señor nos la ha dejado, para darnos a conocer quién es Él y lo que Él espera de nosotros, quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Entonces, el capítulo 2 inicia diciendo que, por tanto, si por todo esto anterior, porque el Señor comienza esa obra, el Señor la perfecciona, porque el vivir para nosotros debe ser Cristo, porque el sufrir es un regalo de Dios. Por todo esto, si dice el capítulo 2, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Sonaría como ese sí, como condicional, ¿no? Si es que ustedes tienen esto, pero realmente se podría decir que es algo así como ya que ustedes tienen un estímulo en su unión con Cristo, porque lo tenemos, o sea, en la nueva traducción viviente se presenta como pregunta, ¿cierto? Y, y en otras versiones, como en la internacional, está como lo acabo de leer, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, ¿cierto? En la Reina Valera si hay alguna consolación en Cristo. Y es como la respuesta, esas preguntas retóricas, la respuesta está ahí. Claro que tenemos ese consuelo, ese estímulo, porque Cristo nos ha hecho uno en Él. Entonces dice, si algún consuelo de amor, en la Reina Valera lo dice así, en esta también nos habla de ese consuelo de amor. Y claro que tenemos consuelo en el amor del Señor. Y, y si algún compañerismo en el Espíritu, y si hemos nacido de nuevo, el Espíritu está en nosotros, y claro que tenemos ese compañerismo, ¿sí? Hemos recibido la misericordia del Señor, ese afecto entrañable, los unos por los otros lo hemos recibido porque estamos en Cristo. Entonces, todo esto que está diciendo el apóstol lo tenemos. Entonces, sí. Entonces, ya que tengo todo esto, o Pablo está diciendo, ya que ustedes tienen todo esto, dice, llénenme, en la versión internacional, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En la Reina Valera dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sigue haciendo ese llamado a la unidad, a estar firmes y unidos, porque estamos en el Señor. El verso 3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí nos está hablando ya de humildad, que nada hagamos por contienda, por vanagloriarnos nosotros mismos, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto contrasta un poco con lo que veíamos en el capítulo 1, en el verso 18. ¿Qué importa, a fin y a cabo? Y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Entonces, aunque Pablo ha dicho eso en el capítulo 1,
diciéndoles me alegro, así la motivación haya sido errada, el Evangelio se está predicando de manera correcta, Cristo es anunciado, pero aquí les está diciendo, pero no debe ser así, no lo deben anunciar por vanagloria. O sea, aunque Él se alegra de que Cristo está siendo anunciado, está siendo predicado, Él también les dice, ojo, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, porque veíamos cuando estudiábamos ese versículo que tal vez esto lo hacía para hacer sentir mal a Pablo, para hacerle sentir que no era el único que podía hablar la palabra, para eh, los que estaban haciendo esto con este ánimo egoísta y de vanagloria, lo hacían para añadir tal vez más dolor a Pablo en su prisión, queriendo hacerle sentir que no era indispensable y que no era el único. Pero Pablo en su corazón lo que está es mirando al Señor, su enfoque está en Cristo y en el amor que él tiene. Él no lo hacía por vanagloriarse, entonces él estaba feliz de que Cristo fuera anunciado, aunque los motivos por los que él era anunciado, estas personas lo anunciaban fueran para vanagloriarse. Pero aquí les dicen, no lo hagan así, no hagan nada, ni por contienda ni por vanagloria, sino antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y no mirando, dice el 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y, y así se llamaba la humildad. ¿Y qué es humildad? La humildad, me atrevo a pensar, y lo oía a alguien decirlo de esta manera, y estoy de acuerdo, y es el amor en acción. Humildad es amor en acción. Tú no puedes ser humilde si no estás amando al otro, si no estás pensando en el otro antes que en ti. Eso es humildad, es poner el amor en acción, en hechos, en, en verdad, en decir, tú eres importante en el plan de Dios, tú eres importante en la obra que Dios está haciendo. Entonces, yo velo también por esos intereses, yo velo por ti para que la obra que Dios está haciendo en ti, como decía Pablo en el verso 6, sea perfeccionada, porque Dios la está perfeccionando y Él es fiel y poderoso. Entonces, estos versículos que estamos viendo acá, Pablo está haciendo este llamado, vea, sean humildes, amen de verdad, pongan ese amor en acción para que se mantengan unidos. ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento para que esto sea posible? Para en verdad mantenernos humildes, para poder estimar al otro superior, para así estar firmes, estar unidos, para poder seguir expandiendo el Evangelio, el reino de Dios. Y dice en la versión internacional, verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Él va a empezar a desplegar este hermoso himno, por decirlo así, del Mesías. Es ese pensamiento de Pablo de la obra de Dios. Y, y es hermoso, este pasaje es digno de ser memorizado. Lo cantamos también, no solo memorizarlo, no solamente cantarlo, sino vivirlo, darle sentido en nuestra vida, vivir la historia de Cristo en nosotros, anunciando el Evangelio, anunciando el reino, anunciando que el reino de Dios se ha acercado y que en Cristo tenemos paz para con Dios. Y dice, lo voy a leer seguido hasta el 11, del 6 al 11 en la internacional. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermoso este versículo, estos versículos, toda esta expresión poética de alguna manera que Pablo hace de la obra de Cristo, cómo Él se humilló, cómo es como el descenso y a la vez el ascenso de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él siendo Dios mismo, no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? ¿Nos estamos aferrando a algo? ¿Te estás aferrando a algo? Cristo siendo Dios, no vio esto como algo a lo que se aferrara, sino dice que se despojó a sí mismo, se rebajó voluntariamente. En la Reina Valera 7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en la Internacional nos aclara un poquito más lo que quiere decir con despojarse, porque lo traduce la Internacional, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No es que Cristo hubiera dejado de ser Dios, Él es Dios 100%. Cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, Él seguía siendo Dios 100% y 100% hombre, porque fue nacido de mujer. Lo que quiere decir es que Él voluntariamente se despojó de todo lo que esto significaba, voluntariamente. Y nosotros nos cuesta, nos gusta aferrarnos, nos gusta decir, usted no sabe quién soy yo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús voluntariamente dijo, como yo sé quién soy, yo voy a darme. El Padre le dice, esta humanidad pecadora está lejos de mí, nada los puede acercar a mí, excepto tú. Y él dice, yo voy en obediencia al Padre para dar mi vida por rescate, en rescate. Entonces, vemos ese amor de Dios, esa humildad que nos da la unidad con Él. Porque sin amor es imposible ser humildes. Y sin humildad no puede haber unidad. Y dice que tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Nosotros como seres humanos estamos llamados a servir a Dios. Fuimos creados para servirle. Por eso Cristo se hizo siervo, porque es la naturaleza para lo que fuimos creados y en lo que fallamos. No, no quisimos servir al Señor, quisimos ser igual a Dios. Mientras Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Si vemos a Adán en Génesis, como él quiso ser igual a Dios. Pero vemos aquí que Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él viene a poner todo en el orden en el que debió estar desde el comienzo, desde el inicio, desde la creación, en mostrarnos cómo es el ser siervos para lo que fuimos creados. Por eso Él tomó esa naturaleza de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Dice el 8, y a manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló porque Él siendo Dios se hace un ser humano como nosotros para venir a ser siervo de nosotros. Él lavó los pies de sus discípulos, Él nos enseñó lo que era el servicio. Él tocaba a leprosos para sanarles. Mientras los fariseos, sacerdotes, levitas no tenían nada que ver con ellos. Cristo les toca, les ama, les sirve. Dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice, muerte de cruz. Nosotros sabemos que es una muerte de deshonor, que era para los peores criminales
Y allí terminó nuestro Señor Jesucristo, en quien no se halló pecado, quien era puro y sin mancha. Y, y tomó Él nuestro pecado, tomó nuestro lugar y fue allí a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y nuestra muerte no pagaba este pecado. Tenía que ser la muerte de un cordero sin mancha. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos entendiendo algo de lo que el apóstol tal vez nos quiso expresar acá, de cómo debemos despojarnos de todo aquello que nosotros creemos nos da derechos, nos da privilegios en este mundo por seguir a Cristo. O nos seguimos aferrando a estas cosas que creemos que nos dan estatus, que nos dan importancia, relevancia en este mundo y nos olvidamos del ejemplo de Jesús. Aquí Pablo nos exhorta a que consideremos a que en verdad tengamos la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y como creyentes eso debe ser una realidad en nuestras vidas, tener esa mente de Cristo que nos ha sido dada. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que empezar a obrar conforme a quienes somos realmente. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, en nosotros. Y sigue diciendo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Él fue obediente. Y nosotros también somos llamados a la obediencia. Somos llamados a la unidad, a la humildad, a la obediencia, como Cristo fue obediente. En todo obedeció al Padre. Y Cristo lo dice Juan 20:21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre lo envió y Él obedeció, Él nos envía a nosotros, dándonos Él ese ejemplo de que también nosotros obedezcamos. Nos envía a anunciar las buenas nuevas. Tenemos ese privilegio, el privilegio de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no es un rey como los reyes de este mundo. En Mateo, Él mismo le dice a sus discípulos que Él no vino aquí a, cuando ellos estaban peleando por los primeros puestos. Él dijo, no, no es así en el cielo. El que quiera ser mayor será el servidor de sus hermanos. El Señor nos ha mostrado y nos ha capacitado para ser humildes. Nos ha mostrado qué es la humildad, haciéndola un rasgo de sí mismo, porque él mismo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces aprendamos de verdad de nuestro Señor, enfoquemos nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Nos dice también que por eso lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No es cualquier nombre, es el nombre que está sobre todo nombre, es el nombre de el Señor. Porque nos dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra. Cristo es el Señor y Dios es el Señor. Ahí estamos nuevamente viendo la unidad del Padre y del Hijo, siendo uno mismo, dándole ese nombre, el nombre de Dios, el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es mi Señor. Y cuando decimos eso, debemos ser conscientes de lo que eso implica. Si Él es el Señor, yo soy su siervo, yo soy quien le sirvo. ¿Realmente lo hacemos? Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es Dios. Esto lo vemos en Isaías. Todo este hermoso canto lo podemos ver en Isaías. El profeta anunciando al siervo sufriente, anunciando también
cómo toda rodilla se iba a doblar ante el nombre del Señor. Y, y es hermoso ver que todo esto, o sea, quien se hace hombre, quien se despoja voluntariamente de su divinidad, no que deja de ser, no, Dios, Jesús nunca dejó de ser Dios, siempre Jesús ha sido Dios y será Dios, porque es uno con el Padre, pero Él se despoja, no lo ve como algo a que aferrarse y se despojó a sí mismo, tomando esa forma de siervo y haciéndose uno de nosotros sin pecado, sin mancha, a diferencia de nosotros, para poder así llevar nuestro pecado y presentarse delante del Padre, para que nosotros ahora, por medio de Él, podamos tener paz para con Dios y, y poder ver que todo esto lo que hace el Hijo, ¿para qué lo hace? ¿Para ser exaltado por el Padre? ¿Para ser exaltado por todo el mundo? Wow, es sorprendente lo que dice el siguiente versículo. Dice, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que el Hijo hace, su entrega, su obediencia, no fue para sí mismo, sino para dar la gloria al Padre. Y nosotros, cuando hacemos algo, queremos que se nos reconozca, que al menos nos den las gracias, que no sean desagradecidos. Pero todo lo que el Hijo hace, lo hace para la gloria del Padre, dándonos ese ejemplo a nosotros de que lo que hagamos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria del Padre. Entonces, este es un llamado a la humildad, a mantenernos en ese amor hecho obra, el poder ver al otro como superiores a nosotros mismos, no estimándonos nosotros como la gran cosa, como superiores, sino en verdad amando al otro, viendo por lo del otro también, viendo por el bien del otro. ¿Y cómo veo yo por el bien de mis hermanos? Apoyándoles en este proceso en el que estamos cada uno de nosotros en pro de la santidad para la gloria de Dios. Y cómo nosotros también amamos a aquellos que no conocen del Señor, haciéndole conocido, hablándoles y mostrándoles con nuestra vida que Jesús es el Señor, que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Ese es el anhelo de Pablo, que los filipenses entendiesen y nosotros también en algo el obrar, la obra maravillosa de Cristo, como Él nos da ese ejemplo de humildad, como Él no buscó la gloria para sí mismo, sino para el Padre, porque Él también lo dijo y decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Podemos decir lo mismo, ojalá esa sea nuestro alimento, nuestra comida, hacer la voluntad del Padre, permaneciendo en el Hijo y permaneciendo en su palabra, que sea Él obrando a través de nosotros para la gloria del Padre. Demos gracias a Dios por este tiempo hermoso y que sigamos anhelando profundizar más y más en su palabra. Padre, te damos a ti las gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por cómo te revelas a nosotros, cómo nos muestras a través de Cristo, Señor, esa humildad, esa obediencia que demandas de nosotros, Señor, con el ejemplo de Cristo. Señor, te rogamos que pongas en nosotros esa mente de Cristo en acción, porque sabemos que la tenemos, porque hemos sido sellados con tu Espíritu, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Permítenos, Señor, despojarnos de todo aquello que nos asedia, de todo ese peso de pecado, Señor, de creernos más que otros, Padre. Ayúdanos a vivir realmente en humildad, a poner ese amor tuyo en acción, Señor, para el servicio de los otros, Señor, para servir a nuestros hermanos, para servirte a ti y asignarte gloria y honra, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús.
Amén. Bueno, hasta una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos.